estoy en aquel que resucitó por mí. Los amores confiesan no hay mi esperanza estaré bendecido estoy. Que arde nuestro corazón un
Bueno, muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor en este día para darle gracias a Él por su bondad, su misericordia y por todo lo que Él hace en nuestros corazones y nuestras vidas. Y hoy nos sentimos muy contentos y le pedimos a Dios que Él nos hable. Ahí donde está, usted prepare su corazón, prepare su vida y dispóngase y dígale al Señor que toque su vida y que esta palabra que en este día vamos a estar meditando sea una palabra que se convierta en aliento, en bendición, que a través de ella su vida, su familia y cada miembro de su hogar sea fortalecido y edificado, y que podamos extractar al máximo, pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu ilumine nuestros corazones y nos llene de su gracia y de su paz. Oremos, por favor. Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. En esta tarde queremos bendecirte y reconocer que no hay nadie como tú, que nuestras vidas y nuestros corazones necesitan de tu gloria y de tu presencia, Señor. Oramos, Padre amado, Señor, para que tú ministres y toques en cada uno de los hogares y en cada una de las familias. Te pedimos, oh Rey, que nuestras vidas sean edificadas, Señor, que los hogares sean llenos de tu gloria y de tu presencia, y que esta misma dulce presencia tuya que habita constantemente en este lugar y que bendice nuestras vidas mientras estamos en él, también sea ahí en el hogar de cada uno de tus hijos, Señor. Oro por esas familias, oro por esos hogares, oro por cada una de estas familias que han estado escuchando esta enseñanza, que tú, oh Rey, hables a sus corazones, que tú bendigas sus vidas. Oramos también por todas las familias que aquí en esta área de Los Ángeles lo han perdido todo, Señor. Oramos por cada familia, Dios, que están atravesando esta temporada tan difícil de tantos incendios, y te pedimos, oh Dios, que hagas un milagro, Señor, que tú traigas la bendición, la respuesta a cada familia, a cada hogar. Oramos para que tú te manifiestes, para que tú glorifiques. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tú envíes esa lluvia, Señor, esa lluvia que apaga, que extingue todo fuego, todo dardo del maligno. En este día te lo pedimos, Señor, en este día oramos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, queremos continuar con esta serie de estudios que hemos venido desarrollando, y quisiéramos continuar una vez más con el hogar conforme a los planes y los propósitos de Dios. Y este día vamos a meditar sobre el hogar y sobre la familia de uno de los hombres más prominentes e influyentes dentro de la Escritura. Y debido a que es un tema un poco extenso, lo vamos a dividir en dos partes. Así que hoy vamos a estudiar la primera parte con respecto a la vida de Abraham. Y vamos a leer en Génesis capítulo 12, que dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Bueno, creo que si hablamos de personas que realmente
son sobresalientes, personas que a través de su ejemplo, de su caminar con Dios, de su relación con Dios, pueden enseñarnos, pueden formar nuestros corazones, pueden aportar mucho a nuestras vidas. Si miramos personas en la Escritura de los cuales quisiéramos sacar muchas enseñanzas, sin lugar a dudas, uno de estos hombres es precisamente Abraham, el padre de la fe. Y acabamos de leer precisamente el encuentro que este hombre tuvo con el Señor y de la manera que Dios transformó totalmente su destino, su familia y toda su descendencia. Porque déjenme decirle que hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones que son trascendentales. Y en esas decisiones como estas, en donde Dios tiene un encuentro con un hombre que va a cambiar todo su destino, es precisamente donde creemos que podemos sacar instrucciones claras para nuestras vidas. Usted y yo hemos tenido encuentros con Dios, pero un encuentro como este cambió el destino de este hombre, como esperamos que si usted se ha encontrado con el Señor, su vida sea una vida antes y otra vida después de haberse encontrado con Él. Porque no podemos encontrarnos con Dios sin que el Señor transforme nuestros corazones. Aún este hombre tenía un nombre antes y después. Aún este hombre tenía un destino y un propósito antes y después. Aún este hombre tenía planes antes y después, pero una vez Dios se aparece en nuestro camino, Dios nos sale al encuentro, Él cambia nuestro destino, nuestro parecer, nuestros propósitos. Yo posiblemente nunca soñé ocupar este lugar. Nunca pensé en ser un pastor, nunca creí que iba a estar detrás de un púlpito ejerciendo y haciendo tan importante y privilegiada posición como la es de servirle al Señor en el ministerio. Pero hubo un momento en que mi vida se encontró, hubo un momento en que el Señor habló conmigo, me dio claramente sus propósitos, y aunque luché inicialmente con ese plan y ese propósito, hoy le doy gracias a Dios porque finalmente fue Él el que me llamó, fue Él el que me escogió para hacer y servirle y ser un instrumento en este tiempo al frente de un ministerio. Así que en la palabra de Dios existen personas cuya influencia dejó gran huella en el corazón de muchas personas. Su fe, su devoción a Dios, su caminar fue un ejemplo, y es precisamente la vida de este gran patriarca. Vamos a meditar sobre la vida del hombre que la Biblia llama el padre de la fe, Abraham. En este pasaje vamos a encontrar el primer contacto de Dios con el padre de la fe. Un hombre que se movilizaba desde la tierra de Ur de los Caldeos, lo que era la antigua Babilonia, a una tierra que él desconocía. Y seguimos estudiando sus vidas y las vidas de hombres. Seguimos aprendiendo de sus familias, de su relación, aquella que tuvieron con el Señor, y la manera en que Dios formó y les permitió edificar sus hogares. En la Biblia, posiblemente en el Antiguo Testamento, ningún hombre más prominente que el padre Abraham. Era un hombre que Dios llamó, salió de la idolatría, salió de la ignorancia, de un mundo pagano al lugar de la bendición. Un hombre que desconocía muchas cosas en el pasado. Un hombre que había dejado muchas cosas de su pasado. Y que en el momento en que el Señor le habla, escucha atentamente el llamado de Dios, y él decide empezar a caminar en fe a un lugar que él no había visto, a una tierra que estaba controlada y dominada por personas, a un espacio que aún él desconocía. Este hombre como que tomó esa palabra, le creyó a Dios y caminó con Dios sin lugar, abandonando todas las cosas. Este es un ejemplo para nosotros en la vida cristiana, donde a veces el Señor espera que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas que nos estorban, que nos impiden caminar con Dios, creyéndole a Dios. Creer en Dios es un importante paso de fe, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál sería
nuestra reacción si un Dios como el Dios que tenemos nosotros nos hubiese llamado en estas circunstancias? Dios no le prometió a él un camino fácil. Dios no le dijo que todo lo que esperaba eran solamente bendiciones. Solamente le dijo, te voy a entregar algo, pero él tenía que caminar creyendo en Dios, confiando en el Señor. Muchos de nosotros hemos dejado familias, e incluso cada uno de nosotros tenemos muchas familias en nuestros países de origen. En nuestro caso, en Colombia, pero usted puede ser que haya tenido que dejar a sus padres, aún sus hijos y algunos hasta sus mismas esposas en su proceso de emigrar a esta nación, abandonar cosas. No fue fácil. Empezar los primeros años fue difícil. Así como usted lo ha experimentado, era efectivamente como a él también le tocó empezar a caminar con Dios. Así que muchos de los que van a escuchar la palabra que en este día quiero compartir van a identificarse con este personaje de la historia, van a identificarse porque al igual que ustedes, este hombre dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su familia, dejó su nación para empezar en otro lugar esperando la bendición del Señor. La Biblia nos dice que este hombre, su nombre en el que más lo conocemos era Abraham, pero antes de que él conociera al Señor y tuviese este encuentro, su nombre era Abraham, con dos sílabas únicamente su nombre. El nombre original de él significa Padre exaltado. Pero después de tener este encuentro con Dios, después de caminar con Dios, su nombre fue cambiado y Dios le dio el nombre de Abraham, un nombre de 3 sílabas que significa Padre de multitudes. Padre de multitudes. Y déjeme decirle que desde ahí empieza el trato del Señor con la vida de este hombre. Porque este hombre, sea lo que fuese, tenía posiblemente un terreno, tenía una familia, todavía no tenía prole, no tenía hijos, pero tenía lazos que lo obligaban a estar alrededor de miembros de su familia, donde se conocían, donde tenía cosas. Y Dios le dice, abandona todo lo que tienes y vete al lugar que yo te mostraré, allá te voy a bendecir. Y el Señor le dice, ya no vas a ser Padre exaltado, sino Padre de multitudes. Y aquí empieza Dios a tratar con la vida de Abraham. Porque este hombre tiene que creerle al Señor que no teniendo ni siquiera un solo hijo, Dios le dice, tú vas a tener muchísimos hijos, vas a tener una gran descendencia. Y esto nos muestra el corazón de este hombre, que le cree al Señor, que le cree al Señor y camine. Y por eso a veces tendremos que caminar en fe, creyéndole al Señor, a pesar de que haya obstáculos, a pesar de que venga la oposición, a pesar de que las cosas no se dan como nosotros creíamos. A veces tenemos que tomarnos de la mano de Dios, cerrar nuestros ojos y caminar en fe. Es decir, movernos no por vista, sino por fe. Es decir, voy a dar un paso, Dios, en este lugar, en este camino, a pesar de que no tengo hijos, a pesar de que incluso si lo miramos biológicamente ya era un hombre de 75 años. Y Dios le está diciendo, vas a tener una gran descendencia. Así que ya desde ese mismo instante nos muestra que este era un hombre de mucha fe, que puso en el Señor, que escuchó la palabra de Dios y creyó, que escuchó la voz de Dios y permitió que esa palabra llegara a su corazón. Pues por eso dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje de Dios, cuando Dios nos habla en su palabra y nosotros permitimos que esa palabra ocupe un lugar en nuestras vidas, podemos levantarnos de nuestra silla, regresar a casa llenos de fe. No importa que tengamos una necesidad, no importa que tengamos una dificultad, un problema, en el momento que viene la palabra de Dios en nuestras vidas, esa palabra cambia la perspectiva de nuestras vidas, cambia nuestra visión, cambia nuestro propósito, porque entendemos que esa palabra viene de Dios y cuando Dios habla, Dios lo cumple. Y si Dios nos promete algo, nosotros podemos estar seguros que Él lo va a cumplir, porque nuestro Dios
no es un hombre para que mienta, y mucho menos es un hijo de los hombres para que se arrepienta. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. De esa manera Dios actúa en nosotros cuando le creemos. Movernos a esta nación nunca fue fácil. Fue dejar un trabajo, un buen trabajo, dejar todas las comodidades y las cosas que teníamos para empezar a caminar con Dios y llegar a esta nación y empezar nuestras vidas desde cero, no teniendo nada y creyéndole al Señor. Empezar con mucha dificultad, moviéndonos de aquí para allá, pero teníamos una palabra, teníamos una promesa, teníamos una dirección de Dios, teníamos la confianza de que Dios nos había hablado y nos estaba dirigiendo, y que el Señor estaba colocando las cosas en su sitio, y veíamos en cada una de ellas el plan y el propósito de Dios. Y déjenme decirle que hay momentos de que cuando uno está caminando en ese plan y propósito de Dios, van a venir obstáculos, y el enemigo va a querer entrar a tu vida y ponerte duda. El enemigo va a querer decirte: te dije que era una mala decisión, te dije que no era el tiempo. Pero de eso depende de creerle a Dios, que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que nuestros ojos estén viendo, nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cuando Dios nos habla, nosotros le decimos: sí, Señor, yo lo creo. Y por eso Dios le habló a este hombre de esa manera: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¡Wow! Tremendas palabras. Señor, pero tú estás pidiendo mucho de mí. Me estás diciendo que abandone aquello que más amo, aquello con lo que yo me relaciono todos los días, aquello con lo que yo paso la mayor parte del tiempo. Lo tengo que abandonar por tu causa. Y no solamente eso, Señor, tú me estás diciendo: ve a una nación a la que ya hay habitantes, a donde están los cananeos, donde hay gente fuerte y guerrero, y me quieres llevar allá para entrar y darme una nación. Pero encima de eso, Señor, mira mi condición. Ya no soy aquel joven de 20, 25, 30, 35 años. Ya tengo 75 años y tú me estás prometiendo una gran descendencia. Pero como tú lo has dicho, yo lo voy a creer. Como tú me has hablado, yo voy a dar pasos de fe. Por eso este hombre es el padre de la fe, porque cuando no tenía nada, cuando no tenía descendencia, le creyó a Dios, y su fe le permitió ser justificado delante del Señor. Segundo, el nombre de su esposa era Sarai. La palabra Sarai en el idioma hebreo significa dominante, pero Dios le dio un nombre nuevo a ella. Le colocó el nombre de Sara, que significa princesa. Y vuelvo y repito lo que decía al momento: tu vida, tu vida, tu vida y tu vida es una cosa antes de haber conocido a Dios, y otra cuando Dios se encuentra contigo. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra mirada y nuestra manera de actuar tiene que ser cambiada. Pues Pablo lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos cambia. Dios nos cambia esa vieja naturaleza, esa manera de pensar, de actuar, esa manera de ser padre, de ser esposo, de ser hijo. Dios nos cambia para que ahora actuemos de acuerdo a sus planes y de acuerdo a todos sus propósitos. Pero parece tremendo, porque tenemos que añadir algo más a este hombre de la fe y a esta mujer que era su esposa. Que Dios le dice: deja tu familia, vete a una tierra que no conoces. Te voy a dar una nación grande, vas a tener una descendencia, pero encima de todo tiene una esposa, y ella tiene un pequeño problema: es estéril. Así que realmente todas las cosas iban en contra de que este hombre iba a ser un hombre bendecido. Todas las cosas apuntaban a todo lo contrario, de que este hombre iba a tener una gran multitud de descendientes. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a creer en Dios.
que cuando nosotros no vemos las cosas de la manera que creemos, tenemos que adaptarnos a la visión de Dios. Que cuando nosotros vemos algo insignificante, Dios ve un bello diamante. Como nosotros vemos a un hombre enfermo, el Señor está viendo al hombre sano. Como nosotros vemos la derrota, el quebrantamiento, el Señor ve una persona levantada y en victoria. Es una cosa como nosotros vemos las cosas y otro como Dios las ve. Escoja ver las cosas como Dios las ve, porque Dios conoce el presente y el futuro de nuestras vidas, y Él ha visto lo que usted y yo vamos a alcanzar mañana, y por eso tenemos que creer y confiar en Él. Dios hace varias cosas en la vida de Él, y lo primero que Dios hace en la vida de este hombre es probar su fidelidad. Probar su fidelidad. Lo primero que hace es probar su fidelidad. ¿Y cómo lo hace? Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Notemos cómo es importante a veces romper esos vínculos de dependencia para empezar un nuevo hogar. Cuando nosotros vamos a empezar una familia, un hogar conforme a los planes y a los propósitos de Dios, necesariamente tenemos que romper ciertos lazos. Tenemos que cortar el ombligo umbilical de dependencia de nuestros padres. Psicológicamente, biológicamente, económicamente y sentimentalmente es necesario que haya un hogar totalmente independiente. Y aquí nos da un principio que ya hemos estudiado en algunas enseñanzas anteriormente. Dios le ordenó a Adán, le dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es un precepto importante de independencia. Un hogar conforme a los propósitos de Dios tiene que ser un hogar internamente separado de toda clase de lazos, de vínculos, anexos familiares. Debe haber privacidad, debe haber intimidad que solo debe existir dentro de ese círculo familiar. Así que Dios le da ese precepto y le dice: vete de tu tierra. Dios quería conocer el corazón de Abraham. Quería saber qué tan apegado él estaba a su familia. Quería saber si él realmente le amaba más que a otros. Quería conocer también su obediencia. El mandamiento que Dios le dio es muy parecido al llamado del Evangelio. Abraham es introducido a un pacto con Dios. ¿Por qué? Primero, los afectos naturales deben quedar atrás para dar un paso hacia la gracia de Dios. A veces hay muchas personas que no avanzan en su vida cristiana porque todavía están atados a ciertas cosas o personas del pasado, y por eso no pueden dar un paso a Dios. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Dios nos promete estar ahí cuando otras personas nos falten. Yo no sé cuántas personas, no esposas o esposos, no van a la iglesia porque su esposo se los prohíbe. Yo no sé cuántos han dejado de asistir o tener una relación con Dios porque alguien les ha dicho que no vayan. Recuerdo que mi esposa, en los primeros años de vida cristiana, al caminar con Dios, había una fuerte relación con una de sus hermanas, y su hermana le dijo: si usted se convierte en cristiana, ya no quiero que usted sea mi hermana. Pero déjeme decirle que mi esposa eso no la detuvo, porque ella tenía claramente que entendía que Dios ocupaba el primer lugar en su vida, y ella entendió que a veces tenemos que romper por estos vínculos familiares. Que aunque yo ame a mi esposo con todo el corazón, aunque yo ame a mi esposa con todo el corazón, y aún mis hijos, ni ellos, ni mi esposa, ni nadie, ni aún mis padres están por encima del amor y del afecto que yo debo y tengo que tener por Dios el Padre. Dios en este pacto a Abraham también estaba enseñando que el pecado debe ser abandonado, que los ídolos deben ser derribados. Cuando él dice: vete de tu tierra y de tu parentela, le estaba diciendo: abandona tus costumbres, abandona tus prácticas idolátricas, porque en Babilonia había muchas prácticas religiosas de donde han nacido muchos falsos cultos e idolatrías. Y él le dice:
vete de tu tierra y de tu parentela, porque en medio de estas personas, rodeado de ellas, difícilmente el plan y el propósito de Dios se va a cumplir. Así que Dios nos aísla, nos separa para que nosotros podamos encaminarnos en la gracia y en el nuevo pacto que Él ha establecido para nosotros. Y tercero, el mundo y toda clase de deleites deben ser considerados con santa indiferencia. Ya no debemos tenerlo como nuestro país o nuestra casa, sino como una posada y acostumbrarnos a vivirnos desligados de Él. Dios quiere que nosotros, al entrar en su presencia, rompamos con los lazos y afectos familiares, con los lazos y costumbres y prácticas que teníamos, y estemos dispuestos a derribar toda clase de costumbre contraria a sus planes y sus propósitos, para poder entrar en un pacto de fe y caminar con Dios en bendición. Segundo, con esto que fue probado para ver si estaba dispuesto a confiar en Dios cuando ya no le diese. Eso fue lo que hizo el Señor. Le dijo Dios: te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Y quiero que usted lo vea en el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto es importante que usted lo subraye en su Biblia. El Señor le dice: vete de tu tierra, de tu parentela a la casa, a la tierra que te voy a mostrar. No te le dijo: a la casa que te voy a regalar, te voy a entregar. No, te la voy a mostrar, te la voy a enseñar. Había algo especial donde Dios quería llevar a este hombre en un nivel de fe, de una confianza y dependencia de Dios. Porque en la vida cristiana las cosas Dios no nos las regala simplemente así. Nosotros tenemos que dar ciertos pasos. Muchas de las bendiciones, de las promesas en la Biblia son condicionales. Dios le dijo: te voy a dar todas estas cosas, pero había una condición. Para que Dios le entregara todas esas cosas que le había mostrado, Él tenía que dar pasos de obediencia, pasos importantes. Y la Biblia nos dice lo que Abraham hizo y la forma en que él se encontró con Dios. Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Miren lo que dice. Esto no lo dice Génesis, no lo dice el libro de Hechos, y nos da más información acerca de ese poderoso encuentro de este hombre con Dios. Y le dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Nuevamente lo dice Lucas en el libro de Hechos, que él le dijo: te voy a mostrar la tierra que te mostraré. Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. ¿Quién? El padre de Abraham, en la cual vosotros habitáis. Y dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Iban a ser extranjeros, iban a ser sometidos a servidumbre, iban a ser maltratados por 400 años. A veces nosotros no alcanzamos a entender la importancia de la obediencia en la vida cristiana. A veces nosotros simplemente creemos que a Abraham Dios le dijo: te voy a engrandecer, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Pero esa bendición él mismo no la vio ni la experimentó en su propia vida. Esa era una bendición que vendría sobre su descendencia 400 años después. ¿Cómo no vamos a entender que era un hombre de una fe sobrenatural? ¿Cómo no le vamos a entender que era un hombre que confiaba en Dios, que aunque después de muerto la promesa que Dios le había hecho a él y a su descendencia se iba a cumplir, pero aún en su propia vida él mismo, aunque experimentó bendición, nunca alcanzó a comprender ni a ver realmente la magnitud ni el alcance de la bendición que Dios le estaba dando, ni las cosas que Dios esperaba? Pero aún él le creyó, aún él confió en Dios. Dios le dijo: vas a hacerlo, pero van a estar en una nación donde van a ser extranjeros y van a ser sometidos a servidumbres. Es decir, le dijo: van a ser primeramente esclavos
Y no le dijo por 1, por 2, por 3, sino 400 años van a ser esclavos. Y en ese lugar yo traeré toda tu descendencia hasta esta tierra para que la herede. Me hago entender, mis amados hermanos, cuando hablamos que este era un hombre de una gran fe. Pero ¿cuál fue la clave y el éxito de su bendición? La obediencia. Obedecer a Dios es la llave que abre la puerta de todas las bendiciones del Señor. Por eso le dice: vete a esta tierra que te voy a mostrar. No le digo: vete a esta tierra que ya te voy a entregar. No, te la voy a mostrar porque tú la vas a ver, pero la vas a poseer 400 años después. No tú mismo, sino los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos y tu descendencia después de ti. Esta es la razón, porque este era un hombre que creía profundamente en Dios. Así que todo precepto, toda promesa en la palabra del Señor, normalmente usted la va a ver encontrada ligada a una condición, a una promesa, a una bendición que está atada a la obediencia de la persona para que pueda recibirla. Dios le entrega a este hombre 6 promesas poderosas en este pequeño pasaje que acabamos de leer. 6 promesas. En este día solo vamos a meditar en 3 de ellas. La primera de estas promesas: haré de ti una nación grande. A esta promesa fue un gran alivio para la carga de Abraham, porque era un hombre que no tenía hijos. Además era un hombre que su esposa era estéril. Y aunque como familia uno de los mayores privilegios y de las más grandes bendiciones que podemos experimentar en un matrimonio es cuando vemos un hijo que nace de nosotros, que es parte de nuestras vidas, que nace de nuestro vientre. ¡Qué bendición es ella! Pero aquí vemos a un hombre que el Señor le hace una promesa, pero que 1 es muy anciano y 2 su esposa es estéril. Abraham tenía 75 años al salir de la tierra de Harán. ¿Cuánta fe se necesita para confiar en Dios, que Dios nos pueda hacer padres a los 75 años? Muchos de nosotros fuimos padres a los 20, a los 30, a los 40, algunos a los 50, pero ser un padre a los 75 años se necesita fe. No solamente de parte de nosotros como hombres, pensemos en nuestra esposa. 1, ella es estéril. 2, tiene 65 años. 65 años. Dice la Biblia, antes de que se cumpliera esta promesa, para que lo sepa, amado hermano, antes de que Dios le diera esta bendición de tener una nación grande, pasaron 25 años. 25 años de espera. 25 años de sufrimiento. 25 años en donde vino el desespero. 25 años donde mucho tiempo tuvieron para meditar y decir: Señor, ¿será realmente que lo que tú nos dijiste hace tantos años realmente algún día se va a cumplir? Y déjenme decirle, hermanos, que sí, que si Dios te da una palabra, si Dios te da una promesa, no importa el tiempo que se tarde, en el tiempo del Señor, en el tiempo Kairos, usted lo va a ver cumplido. La Biblia dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, escuche cuidadosamente, 90 años tenía esta mujer, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, cuando ya no tenía su periodo, cuando ya había cesado toda menstruación. Dice, aún cuando era fuera de tiempo de su edad. ¿Sabe por qué? Porque creyó que fiel era el que lo había prometido. Por lo cual, de uno y de ese ya casi muerto, mire, tenía ya 100 años, de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Qué poderoso es ese Dios al que nosotros servimos! Qué grande y maravilloso, porque qué fácil es decir a una persona de 20, de 30 años que van a ser padres, pero qué difícil es empeñar nuestra palabra y prometerle a un hombre de avanzada edad y a una mujer de avanzada edad que ya no menstrua y decide van a ser padres a los 65 y 75 años, pero aún más. Han pasado 25 años y esa promesa no se ha hecho realidad, pero ahí todavía estaba esa fe en sus vidas.
aunque hubo momentos de dificultad, aunque hubo momentos de duda, Dios cumplió la promesa en sus vidas. Proverbios capítulo 13 y versículo 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra del Señor y una promesa y aún todavía la están esperando? ¿Cuántos de ustedes Dios les dijo hace algo, hace 5, 10, 15 años, y todavía ustedes a veces van a la presencia del Señor y se lo recuerdan? Déjeme decirle que cuando Dios dice algo lo cumple. Nosotros esperamos muchos años antes. Tuvimos que esperar pacientemente antes de realmente entrar al ministerio. Dios nos había dicho, pero hubo momentos que decíamos: Señor, pero ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo va a llegar? ¿Será que algún día lo vamos a hacer? Tuvimos que esperar varios años con tristeza, y como dice aquí, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Una vez hemos esperado, pero recibimos la promesa. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Cómo nos sentimos de satisfechos? En la traducción actual dice: ¡qué tristeza da que los deseos no se cumplan! Y yo creo que todos ustedes han sabido de muchos de esos deseos que a veces no se nos cumplen. Pero dice: pero ¿cómo nos llena de alegría ver nuestros deseos? Abraham tenía 100 años, Sara 90 años. Ella no podía creer que siendo tan de avanzada edad, ahora tenía un bebé para amamantar, había ahora un bebé para cuidar. La versión Dios habla hoy dice: esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como árbol de vida. Así que, amado, déjame preguntarte algo en este día. ¿Qué sueño o qué promesa tienes tú que Dios no haya cumplido? Y déjame decirte algo y darte una respuesta. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar en las promesas de Dios y en las bendiciones de Dios, porque la promesa y la bendición de Dios no añade tristezas. Cuando nosotros entramos en desespero, nos equivocamos. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, tomamos malas decisiones. Y sabemos el caso de esta misma pareja que quisieron ayudarle a Dios a través de su concubina, que él tuviera descendencia, pero sabíamos que esa no era la promesa. Esos son los medios humanos de solucionar nuestras dificultades. Esos son los medios cuando nosotros estamos carnales y no dependemos de Dios. Pero cuando dependemos de Dios, esperamos en Él, la bendición del Señor nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz y no nos roba la tranquilidad. La Biblia dice: Sara se rió de esa posibilidad de pensar. Y yo no sé cuántos se han burlado de ti y cuántos se rieron de ti cuando empezaste ese negocio y dijeron: no vas a tener éxito. Aquellos que se lanzaron a tener una familia y una esposa y dijeron: esta mujer no te va a poner cuidado, esta mujer tiene un alto nivel y tú no vas a ser la persona que la conquista. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido planes y propósitos y han sentido frustrados esos planes. Pues déjame decirte que aunque muchos se hayan reído de ti, aunque muchos se hayan burlado de ti, si Dios te lo ha dicho y te lo ha prometido, espera, porque Dios va a cumplirlo. Génesis capítulo 21 y versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Y ponga esto muy presente en su Biblia: como había dicho, la palabra que Dios le había dado. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que le había dicho. Y este es el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. No es el tiempo cronos nuestro, cronológico de horas, de minutos. En el tiempo de Dios, en su tiempo, como el Señor le había prometido. Cuando ellos esperaban con ansiedad, con tristeza, pensando que ya no había esperanza ni posibilidad de tener una familia y de ser una nación grande como Dios les había prometido, en el tiempo del Señor se cumplieron las cosas. Y dice la Biblia: dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Segunda promesa. Dios le dijo: te bendeciré. Deja la casa de tu padre
y yo te daré una bendición paterna. Mateo capítulo 19 y versículo 29 creo que nos sirve para respaldar esta decisión de este hombre de fe. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o mujer, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Y a cuánto les da alegría saber que hay esa poderosa promesa? Así que, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a abandonar por recibir la tierra prometida? ¿Qué es lo que tú tienes que abandonar para obtener todas y cada una de las promesas de Dios? Déjame decirte que no importa lo que Dios te esté pidiendo, no importa lo que Dios esté demandando de tu vida, que si tú estás dispuesto a abandonarlo creyéndole al Señor, Dios te va a multiplicar, te va a compensar abundantemente, no solamente en esta tierra, sino en la vida venidera. Dios a veces desafía a hombres de esta manera. La Biblia dice que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para traer vida y vida en abundancia. Por eso no dudes en abandonar cualquier cosa que te estorbe para recibir los planes y los propósitos de Dios. No dudes en quitar toda clase de pecado que estorba tu comunión con Dios, que daña tu relación con tu esposa, que impide la bendición sobre tu vida, porque aquellos hombres que obedecen y le creen al Señor son bendecidos, son prosperados y son multiplicados familiarmente. La Biblia dice: amados, no se conformen, no se conformen con las migajas que el diablo da, porque el diablo mal paga al que bien le sirve. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oh, qué bendición. Este es un hombre que claramente dijo: yo lo pierdo todo por recibir el conocimiento del Señor y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El hombre que se aferra a sus riquezas, a su familia, a sus posiciones, simplemente y abandona al Señor, es el hombre más pobre y miserable, porque aquel hombre que renuncia a todas estas cosas y escoge al Señor es realmente el hombre rico, porque su riqueza no solamente lo va a acompañar en esta tierra, sino que lo va a acompañar en la vida eterna. Dios tiene más grandes y mejores promesas que el mundo y que el mismo enemigo puede ofrecernos a nosotros. Si Dios tiene esas mejores y más grandes promesas para ti, ¿qué esperas, amado, para venir y postrarte a los pies de Él? No lo pienses más, acércate a Dios, ríndete a sus pies y empieza a experimentar una bendición completa, sin dolores ni sufrimientos. Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, qué bello este versículo. El Salmo 37, 22 dice: porque los que son bendecidos por el Señor, listen to this, escuchen cuidadosamente, listen carefully, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos serán exterminados. Son aquellos que le creen al Señor, que obedecen al Señor, los que van a poseer la tierra. Son aquellos que dan pasos de fe, los que van a ser bendecidos. Los demás, el Señor los va a desaparecer. Tercero, y con esto voy concluyendo y cerrando esta enseñanza. Al abandonar su patria, dejó allí su nombre. Al no tener hijos, temía quedarse también sin nombre, pero Dios iba a hacerle una gran nación y por su consiguiente un gran nombre. Y esta es la bendición de reconocimiento personal. De padre enaltecido, Dios lo iba a hacer padre de multitudes. De Abraham lo había convertido en Abraham. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hemos sido cambiados, hemos recibido un nuevo ADN que viene de Dios,
que es producido en nuestras vidas por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que ahora el que nos guía, el que nos muestra el camino, el que nos muestra la verdad, el que nos enseña en su palabra, el que nos permite tener victoria sobre el pecado, aquel que ha cambiado nuestro corazón y nuestra naturaleza, que aquellas cosas espirituales que en el pasado nos parecían aburridas, que no nos parecían importantes, ahora las amamos, las anhelamos y disfrutamos cuando estamos en su presencia. Dios le cambia su nombre. Pensemos que en la Biblia se refieren a él como el Dios de Abraham. Cuando las personas hablaban de él, decían el Dios de Abraham, el Dios de Abraham. La religión judía no comienza con Moisés. Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. El primero en ser llamado así fue la fe, la obediencia de este hombre, lo que lo hizo el patriarca de esta nación. En la Biblia el nombre de Abraham aparece 259 veces. ¡Qué nombre tan tremendo! ¿Cuántas veces aparece tu nombre en la Biblia? Pero este hombre aparece 259 veces. Y si aparece tantas veces es porque Dios le dio un lugar especial en las Escrituras, un lugar especial de privilegio que solamente Dios le da a esas personas que creen en Él, que confían en Él. Es Dios quien cambia nuestro nombre, y al cambiar nuestro nombre cambia nuestra naturaleza, cambia nuestros propósitos y nuestros planes. De Abraham, de ser un hombre importante y exaltado, Dios le dice: no vas a hacer solamente eso, tienes un lugar, has conquistado reinos, has tenido propiedades, pero yo voy a engrandecerte de tal manera que tu fama se extenderá hasta los confines de la tierra. Y la Biblia lo dice 259 veces en toda la Escritura, 182 veces su nombre aparece en el Antiguo Testamento y 77 veces en el Nuevo Testamento. Así que Dios le iba a hacer un gran nombre. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona, cambia la dirección de su destino y cambia su propósito. Tu nombre, Abraham, le dice el Señor, será tan grande y será reconocido que en ti serán benditas todas las naciones. Cuando las personas hablen de ti, sabrán que la bendición fluye a través de tu familia, a través de tu descendencia. Fue tan grande la bendición y tan grande la prole que Dios le entregó, que dice la Biblia que nosotros somos hijos a través de nuestro Padre espiritual Abraham. Aún nosotros tenemos que ser herederos de muchas de todas sus promesas, de todas las bendiciones que este hombre tenía. El Señor le dijo, cuando le dijo que le iba a hacer un gran nombre, que todos hablarían de su nombre como una promesa, una bendición, un hombre que nos habla de fe, un hombre que alcanzó la meta de sus sueños, un hombre de renombre. Así como Pedro en su primer encuentro con Jesús fue cambiado su nombre, fue cambiado su destino, fue cambiado su propósito. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando el Señor te sale en un paso, Dios no solamente va a cambiar tu naturaleza, tu manera de pensar, tu manera de actuar, sino aún tu nombre. Y al cambiar tu nombre cambia tu carácter, cambia tu temperamento y cambia el propósito para el cual estás viviendo. Muchos hombres, así como yo, teníamos un plan en nuestras vidas: edificar un hogar, crecer una carrera profesional, hacer y desarrollarnos en algún tipo de ámbito de nuestras vidas, en lo que hacíamos. Pero Dios tenía un propósito y un plan. Y en ese plan, en esos propósitos, apareció el Señor, y hoy Dios nos ha cambiado nuestro destino y nuestro propósito. Así también tú. Algunos puede ser que en este día te pueden estar mirando derrotado, quebrado, abatido, destruido, enfermo, pero hoy Dios está cambiando tu vida y te está dando un nuevo propósito. Hoy Dios está cambiando tu vida y te está dando un nuevo destino. Y hoy yo te digo, amado hermano, renuncia a ese pasado que te aleja de la bendición. Renuncia a todo pecado que estorba el propósito de Dios y sigue obedientemente, y experimentarás la bendición de nuestro Padre Abraham. 3 bendiciones en una sola familia: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hasta aquí vamos a hablar de las bendiciones del Padre Abraham en este día. La próxima semana vamos a continuar con las 3 otras bendiciones que este hombre recibió
producto de su fe y producto de su obediencia. Así que, amado hermano, permítame orar por usted, por su familia, y yo espero que esta palabra traiga fe, traiga bendición, y usted le pida al Señor que Dios le traiga una bendición grande como la que obtuvo el Padre de la fe. Incline su rostro, cierre sus ojos y démosle gracias al Señor. Levante sus manos ahí donde se encuentra y por un instante piense y medite en estas 3 bendiciones que Dios le dio a este hombre. Y pregúntele: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Y cuál es la bendición que tú tienes para mi vida en este tiempo? Y dígale: Señor, yo quiero que tú bendigas no solo mi vida, bendice mi familia, mi esposa, mi hogar y toda la descendencia mía. Y hoy permíteme experimentar la bendición de un hogar como este, conforme a los propósitos y los planes de Dios. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy muchísimas gracias en esta tarde. Y en este momento queremos bendecirte y reconocer, oh Dios, que al escuchar tu palabra llena nuestras vidas de gozo, de alegría, de fe, de confianza. Que al escuchar, Señor, oh Dios, como hombres han creído en ti, a pesar de que todas las circunstancias corrían en contra de ellos, a pesar de todos los obstáculos, a pesar incluso del tiempo que tuvieron que esperar para ver esas promesas, estos hombres permanecieron fieles. Como dice tu palabra, este hombre permaneció fiel y firme como viendo al invisible. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe no falle. Porque puede ser que Dios te haya hecho una promesa y que tú no hayas visto la respuesta, pero déjame decirte, estimado hermano, que Dios en este día te está diciendo que sus promesas son sí, que quiere el bien para tu vida, para tu hogar, pero que es muy importante que tú te aferres a esa promesa y que camines en fe, creyéndole, como este hombre creyó en Dios y caminó con el Señor y pudo ver cómo su bendición se extendió. Aún en su mismo tiempo empezó a experimentar y a ver la bendición, pero la promesa y el cumplimiento total de su bendición pasaron muchos años antes. Así que no importa lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hoy nosotros estamos sembrando esta semilla en nuestros corazones, y puede ser que parte de esa semilla dé fruto en este tiempo, pero nosotros creemos que la bendición de Abraham sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, se levantará y serán hombres y mujeres de Dios. Puede ser que no veamos a nuestros hijos caminando en los caminos tuyos, Señor, pero creemos que de ellos se levantan pastores, maestros, ministros, salmistas, profetas, hombres que te servirán y te creerán. Puede ser que tu negocio en este día no esté dando el resultado ni estés experimentando esa bendición, pero no lo mires con tristeza ni te desanimes, porque cree en el Señor y vas a ver esa promesa hecha una realidad, como Dios te levanta y engrandece. Puede ser que incluso cuando miras tu hogar y tu familia te sientes triste y sientes: Señor, ¿quién podrá hacer algo en mi vida y en mi hogar? Déjame decirte que si el Señor te está hablando, es porque Dios está dando promesa, es porque Dios está profetizando sobre tu vida, es porque el Señor cree que eres el Dios que restaura hogares. Este hogar experimentó dificultades, hubo problemas familiares, hubo problemas sentimentales, hubo problemas económicos, pero ninguno de esos problemas fueron tan grandes como para que la gloria del Señor viniera sobre ellos y ellos fueran bendecidos y recibieran estas 3 bendiciones. Dios levantó de este hombre una nación grande, que hoy ahora la vemos establecida en el Medio Oriente, esta nación de Israel. Y Dios lo bendijo y tuvo una gran descendencia como la arena del mar, que no se puede contar. Pero que no solamente en Israel están sus descendientes, nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. A través de esa descendencia y de ese linaje es que recibimos todas las promesas. Y hay una bendición más, amado hermano, que si tú eres un hijo de Dios y eres un descendiente de Abraham, como lo somos nosotros como gentiles, espiritualmente hemos sido injertados en las promesas del Señor, también somos herederos de estas 3 promesas y de las 3 promesas que estudiaremos
la próxima semana. Alabe al Señor, dígale: Señor, gracias, porque yo sé que mi hogar es un hogar de bendición, mi hogar es un lugar de promesa, mis hijos se levantan, mi negocio empieza a prosperar, mi familia es restaurada, mi salud es fortalecida y los planes y los propósitos tuyos, aunque se demoren un poco, se van a cumplir. En el nombre de Jesús lo confesamos, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, permítame bendecirlos en este día. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor bendiga sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.